Salió a pasear con su esposa sin sospechar que sería una trampa. Un solo paso, y la silla de ruedas cayó al abismo. Pero lo que hizo su perro dejó a todos en shock. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. La mañana en las montañas comenzó con una quietud engañosa. El aire era frío y ligero, tan limpio que parecía cortar los pulmones al inhalarlo. Olía a pino húmedo, a tierra oscura y a lluvia cercana. Esa lluvia que todavía no cae, pero ya se anuncia en el silencio espeso. La niebla se enredaba entre los troncos altos de los abetos como cintas grises, deslizándose lentamente por la pendiente, ocultando los contornos del paisaje y suavizando las formas, como si la naturaleza quisiera borrar algo antes de que sucediera. El sendero de grava, estrecho y serpenteante, descendía desde la casa de los Pierce hacia un mirador conocido por los lugareños como el Saliente del Águila. Era un lugar hermoso y peligroso, un punto donde la tierra terminaba de golpe y el vacío comenzaba sin pedir permiso. Logan Pierce avanzaba por ese sendero sentado en su silla de ruedas motorizada. Tenía 33 años, pero su cuerpo parecía llevar muchos más. Su rostro conservaba una dureza tranquila, una expresión aprendida a fuerza de dolor y disciplina. Una cicatriz cruzaba su sien y descendía hacia el pómulo, un recuerdo permanente del día en que una explosión al borde de una carretera le arrebató las piernas y gran parte de la movilidad de su torso. Desde entonces había aprendido a vivir de otra manera. Aprendió a soportar el dolor constante, a aceptar las noches frías en las que el cuerpo no respondía y la mente regresaba, sin permiso, a los gritos, al polvo, al fuego. Aprendió a controlar sus gestos para no mostrar miedo, incluso cuando lo sentía con claridad. La silla de ruedas era parte de él ahora. No la odiaba, pero tampoco la olvidaba. Cada movimiento, cada trayecto, dependía de ella y de quien estuviera detrás. Ese día quien lo empujaba era su esposa. Madison Pierce caminaba unos pasos atrás, con las manos firmes sobre las empuñaduras. Era una mujer esbelta, de movimientos precisos, como alguien que siempre sabe dónde colocar cada gesto. Su cabello estaba recogido con cuidado, su ropa elegida con una sobriedad elegante, incluso para una simple salida matutina. Durante años había trabajado vendiendo casas de lujo y había aprendido que una sonrisa bien medida y un tono correcto podían abrir cualquier puerta. Logan la había conocido en un evento benéfico para veteranos, en un momento de su vida en el que todavía estaba aprendiendo a confiar de nuevo en el mundo. El matrimonio llegó rápido, demasiado rápido, pero en aquel entonces él había querido creer que la cercanía era una forma de salvación. Al principio, Madison había sido atenta. Le hablaba con suavidad. Se ofrecía a ayudarlo en todo. Parecía orgullosa de él. Con el tiempo, esa calidez comenzó a desvanecerse, como la nieve bajo un sol seco. Sus palabras se volvieron más cortas, sus gestos más eficientes y menos humanos. Logan empezó a sentir que para ella él no era un compañero, sino una suma de cosas. Las compensaciones, las ayudas del Estado, la vasta extensión de tierra montañosa que había heredado de su abuelo. Aquella tierra era lo único sólido que le quedaba después de la guerra, un vínculo con su pasado y una promesa silenciosa de estabilidad. Y quizás por eso, en lo más profundo, nunca dejó de sentirse inquieto. Había alguien más en esa casa que percibía esa inquietud con mayor claridad que cualquier persona. Ryder. Ryder era un pastor alemán de 6 años, de pecho ancho y patas fuertes, con un pelaje espeso de tonos grises y marrones. Sus ojos ámbar parecían observarlo todo, con una inteligencia que iba más allá de lo animal. Había sido un perro de servicio en el ejército, entrenado para detectar explosivos, acostumbrado al ruido, al caos y al miedo. Tras la baja de Logan, Ryder se había convertido en su sombra, en su sistema de alerta temprana, en la única presencia que nunca se apartaba de su lado sin razón. Para Logan, el perro no era una mascota. Era un compañero de batalla que había sobrevivido con él. Para Madison, en cambio, Ryder era un estorbo. Le prohibía entrar a la cocina, subir las escaleras, acostarse cerca de Logan. Lo mantenía atado junto al porche trasero, lejos de la vista principal de la casa,
como si quisiera borrar todo rastro del pasado militar de su esposo. Logan lo sabía y lo sentía como una herida constante, pero había aprendido a callar muchas cosas para evitar conflictos que ya no tenía fuerzas para sostener. Aquella mañana, Madison había propuesto una salida, un paseo por el sendero, dijo, como un pequeño regalo por el aniversario. Su voz había sido neutra, sin emoción, pero Logan aceptó. Tal vez porque necesitaba creer que aún quedaba algo que salvar. O tal vez porque la costumbre de ceder se había vuelto parte de su supervivencia diaria. A medida que avanzaban, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles se hacían más escasos, el terreno más irregular. A la derecha el suelo comenzaba a desaparecer en una pendiente abrupta, cubierta de niebla. Logan sentía una presión extraña en el pecho, una alarma silenciosa que no provenía de la mente, sino del cuerpo. Era la misma sensación que había aprendido a respetar en la guerra, esa que decía que algo estaba mal, incluso cuando todo parecía tranquilo. Intentó hablar. Dijo que quizá era suficiente, que podían regresar. Su voz sonó baja, controlada. Madison no respondió de inmediato. La silla siguió avanzando. El sendero se estrechó en un punto donde la grava estaba suelta y el borde del precipicio quedaba peligrosamente cerca. Logan notó cómo las manos de Madison se tensaban. Los nudillos se volvieron blancos, duros. En ese instante comprendió que el peligro no estaba delante, sino detrás de él. El freno de la silla no estaba activado. No hubo tiempo para un grito largo. Solo el sonido metálico de las ruedas perdiendo contacto con el suelo, el golpe del viento contra su cuerpo y la sensación absoluta de vacío. Durante un segundo eterno, Logan pensó que junto con él desaparecería la verdad, absorbida por la niebla y el silencio del bosque. Madison no gritó, no cayó de rodillas ni llamó por ayuda. Enderezó la espalda, respiró hondo y dio un paso atrás, luego otro. Se acomodó el cabello, ajustó su chaqueta y se alejó del borde con pasos rápidos, casi decididos. En su mente, la historia ya comenzaba a formarse. Un accidente, un desvanecimiento, un traslado urgente. Las historias funcionan cuando se cuentan con la voz adecuada y el rostro correcto, y Madison sabía exactamente cómo hacerlo. Mientras tanto, lejos de allí, Ryder comenzó a inquietarse. Primero fue un movimiento leve, un tirón corto de la correa, luego un gemido bajo. El aire había cambiado y él lo sentía. Aquella no era una inquietud común, sino la señal entrenada que se activaba cuando algo invisible se torcía. Tiró con más fuerza. La cuerda crujió, resistió un segundo más y finalmente se rompió. Ryder salió disparado, atravesando el césped húmedo, esquivando las construcciones laterales, siguiendo un camino que no necesitaba ver para conocer. No corría como un animal asustado, sino como un soldado en misión, guiado por el instinto y la memoria. Cuando llegó al sendero del Saliente del Águila, la escena estaba incompleta. El borde, las marcas en la grava, el vacío. Logan no estaba. Ryder se detuvo, erguido, y lanzó un gruñido profundo hacia la niebla, como si pudiera desafiar al abismo mismo. Luego se dio la vuelta de golpe. Si no podía salvarlo solo, encontraría a quien sí pudiera hacerlo. Ryder no se quedó en el borde del abismo. El gruñido que había lanzado hacia la niebla no era un lamento ni una llamada desesperada, sino una descarga de tensión, un gesto instintivo ante una amenaza que no podía morder. Sus patas se afirmaron un segundo sobre la grava húmeda. El hocico se inclinó hacia el vacío como si intentara capturar un rastro imposible. Y luego giró sobre sí mismo con una decisión limpia. El mundo no se había detenido con la caída de Logan. El tiempo seguía avanzando, y cada segundo era un enemigo silencioso. Ryder lo sabía sin necesidad de pensarlo. Corrió cuesta abajo por el sendero, evitando las piedras sueltas, saltando raíces, tomando atajos entre los arbustos como lo había hecho tantas veces en terrenos peores. El bosque, que minutos antes parecía inmóvil, ahora se deslizaba a su alrededor en manchas verdes y grises. No había pánico en su carrera, sino urgencia. La disciplina aprendida en el servicio se imponía al impulso. Encontrar ayuda, traerla de vuelta, no abandonar al suyo.
El pequeño refugio del cuidador estaba a cierta distancia de la casa principal, un edificio sencillo de madera que se integraba en el paisaje sin pretender dominarlo. Allí vivía Jack Hunter. Ryder lo conocía bien. Había olido su presencia desde el primer día. Había reconocido en él algo familiar, algo que no necesitaba explicación. Jack se movía como los hombres que han visto demasiadas cosas y han aprendido a no hacer ruido innecesario. Era alto, fibroso, con manos curtidas por el trabajo y la costumbre de observar antes de hablar. Aquella mañana, Jack estaba junto al cobertizo, revisando unas herramientas cuando notó movimiento en la casa principal. Vio a Madison regresar sola por el sendero, con pasos rápidos y una compostura que no encajaba con la ausencia de Logan. Le llamó la atención la suciedad en sus zapatos y la manera en que evitó mirar hacia el bosque. Ella dijo algo sobre trámites urgentes, sobre un cambio de planes, y entró en la casa sin detenerse. Jack no respondió. Se quedó allí, con una sensación incómoda creciendo en el pecho, una intuición que no lograba formular del todo. Minutos después, el sonido de una carrera rompió el aire. Ryder apareció entre los árboles, mojado, respirando con fuerza, los ojos fijos en Jack como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. El perro no ladró. Se acercó de golpe, le sujetó la manga con los dientes y tiró, sin violencia, pero sin permitir duda alguna. Jack lo miró a los ojos y comprendió. No necesitó palabras ni señales más claras. Ese gesto era el mismo que había visto en otros contextos, en otros lugares donde la urgencia no permitía explicaciones largas. Jack reaccionó de inmediato. Entró al refugio, tomó una linterna, una pequeña botiquín, un cuchillo y las llaves del cobertizo mayor. Metió todo en una mochila sin perder tiempo en ordenar. Ryder ya había girado, listo para guiarlo. Jack cerró la puerta de un golpe y salió tras él, ajustando el paso para no quedarse atrás. El sendero hacia el saliente del Águila parecía más empinado de lo habitual. La humedad hacía que cada piedra fuera una posible trampa. El cielo se había oscurecido y el viento traía consigo el olor inconfundible de la lluvia. Ryder avanzaba con seguridad, girando la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que Jack seguía allí. No se adelantaba demasiado, no lo perdía de vista. Aquello no era una huida, sino una conducción precisa. Cuando llegaron al borde del precipicio, Jack se detuvo de golpe. Las marcas en la grava eran claras, dos surcos rectos que no dejaban espacio para la interpretación. No había señales de un intento de giro, ni de una pérdida accidental de control. Se arrodilló, apoyó una mano en el suelo y se inclinó con cuidado para mirar hacia abajo. La niebla se movía lentamente, como si respirara. Entre sus capas grises distinguió un destello metálico y, un poco más allá, la forma inmóvil de un cuerpo. La silla de ruedas había quedado atrapada en una repisa de roca, detenida por una combinación improbable de salientes. Logan estaba allí, vivo, pero apenas consciente. Su respiración era superficial, el rostro pálido, la ropa empapada. El frío comenzaba a hacer su trabajo de forma implacable. Jack evaluó la escena con rapidez. No había señal de teléfono. Aquella zona era conocida por ser un vacío de cobertura, un lugar donde las llamadas se perdían antes de nacer. No había tiempo para esperar. Jack miró a Ryder y tomó una decisión. Señaló el lugar con la mano y habló en voz baja, como si Logan pudiera oírlo desde abajo. Luego se levantó y corrió hacia el cobertizo cercano, dejando al perro en el borde. Ryder no se movió. Se quedó allí, rígido, los ojos fijos en el punto exacto donde había visto desaparecer a su compañero humano, como un faro vivo en medio del paisaje hostil. Dentro del cobertizo, Jack buscó bajo una lona vieja hasta encontrar lo que necesitaba. Había equipo de escalada que no usaba desde hacía años, restos de entrenamientos y trabajos en pendientes difíciles. Revisó cada pieza con cuidado. La cuerda estaba desgastada, pero aún sólida. La dobló, reforzó los nudos, comprobó los mosquetones. El viento golpeaba la estructura de madera mientras trabajaba, y el primer trueno resonó a lo lejos, como una advertencia. De regreso al borde, aseguró la cuerda alrededor de un pino robusto. Tiró de ella con fuerza,
Comprobó la tensión y respiró hondo antes de iniciar el descenso. La roca estaba resbaladiza, el agua corría en hilos finos y pequeños fragmentos se desprendían bajo sus botas. Cada movimiento debía ser calculado. Un error y no habría segunda oportunidad. Al llegar a la repisa, cubrió a Logan con una manta térmica y habló con él, aunque no sabía si podía escucharlo. Aseguró los arneses, ajustó la posición del cuerpo para evitar más daño y comenzó el ascenso. Fue un esfuerzo brutal. Sus músculos ardían, el viento empujaba, la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. En lo alto Ryder no se movía. Permanecía alerta, vigilante, como si entendiera que aquel tirón de cuerda era la línea que separaba la vida del vacío. Finalmente, lograron subir a Logan al sendero. Jack cayó de rodillas por un instante, recuperando el aliento, pero enseguida se levantó. No había terminado. Cargó a Logan con cuidado, apoyándolo contra su cuerpo, y comenzó el regreso hacia el vehículo. Ryder caminaba a su lado, girando la cabeza constantemente, atento a cada sonido del bosque. Cuando llegaron a la carretera y pusieron rumbo a la ciudad, la lluvia ya caía con fuerza. Las luces del hospital aparecieron como un refugio artificial en medio de la oscuridad. Allí, en aquel lugar frío y luminoso, la lucha cambiaría de forma. Pero por ahora, Logan seguía respirando. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. El hospital recibió a Logan con una frialdad casi quirúrgica, como si el edificio mismo no pudiera permitirse emociones. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido seco y dejaron pasar el olor a desinfectante, a metal limpio y a luz artificial. Todo era blanco, brillante, excesivamente ordenado. Para Logan, incluso en su estado semiconsciente, ese contraste resultó violento. El bosque, la niebla, el viento y el sonido de la roca habían quedado atrás, sustituidos por voces firmes, órdenes rápidas y manos que lo movían con precisión profesional. Los médicos actuaron sin demora. La hipotermia era evidente, las costillas dañadas, la espalda resentida por el impacto y las viejas lesiones reaccionando al nuevo trauma como heridas que nunca habían terminado de cerrarse. Jack permanecía cerca, respondiendo preguntas, explicando lo ocurrido con frases breves y claras. No exageraba ni minimizaba nada. Decía solo lo necesario, pero cada palabra llevaba el peso de alguien que había visto demasiadas situaciones límite como para confundirse. Ryder intentó seguir a la camilla hasta el interior, y durante unos segundos pareció que lo detendrían. Un guardia levantó la mano, incómodo, acostumbrado a normas que no admiten excepciones. Jack se interpuso de inmediato. Su voz no fue agresiva, pero sí firme. Explicó que sin el perro, Logan no habría llegado vivo hasta allí, que no era una mascota inquieta, sino una presencia esencial. El guardia dudó, miró al médico y finalmente cedió. Ryder avanzó con pasos controlados, pegándose al costado de la camilla, sin interferir, como si supiera exactamente cuál era su lugar. El tiempo comenzó a diluirse en el hospital. Las horas se midieron en cambios de turno, en luces que nunca se apagaban del todo, en el sonido distante de máquinas. Logan fue estabilizado y trasladado a una habitación vigilada. Su cuerpo resistía, pero estaba al límite. Mientras tanto, fuera de aquella habitación, otra historia comenzaba a desplegarse. Madison apareció en el hospital con una rapidez que llamó la atención, incluso de quienes no conocían los detalles. Entró con el rostro pálido, los ojos ligeramente enrojecidos, el gesto calculado de una mujer que sabe exactamente cómo parecer afectada sin perder el control. Se acercó al mostrador, preguntó por su esposo, y en su voz había una nota de preocupación que sonaba correcta, aunque algo en ella no terminaba de encajar. Ryder fue el primero en reaccionar. En cuanto percibió su presencia, su cuerpo se tensó. Se colocó entre Madison y la puerta de la habitación, las patas firmes, el lomo rígido. No gruñó de inmediato. Primero observó, evaluó, cómo lo haría un perro entrenado para identificar amenazas reales. Cuando Madison dio un paso más, Ryder mostró los dientes en una advertencia clara y silenciosa. No era un ataque, era un límite. Las enfermeras se quedaron inmóviles. Jack se giró despacio. Aquel comportamiento no era casual, era específico, y alguien más lo notó también.
La detective Naomi Brooks había llegado al hospital tras recibir el aviso de un posible accidente grave en una zona conocida por su peligrosidad. Era una mujer de estatura media, mirada atenta y movimientos tranquilos, de esas personas que parecen escuchar incluso cuando no dicen nada. Observó la escena desde unos pasos atrás, sin intervenir de inmediato. Vio la posición del perro, la reacción de Madison, el silencio incómodo que se instaló en el pasillo. Aquella imagen se le quedó grabada. Naomi se presentó, hizo unas preguntas generales y dejó que Madison contara su versión. Ella habló de un mareo repentino, de una pérdida de control, de la necesidad urgente de atención médica. Su relato fluía sin tropiezos, como si hubiera sido ensayado. Naomi asentía, pero no dejaba de mirar pequeños detalles. La forma en que Madison evitaba ciertos temas, cómo desviaba la mirada al mencionar el sendero, la ausencia total de pánico genuino en su tono. Mientras tanto, un equipo revisaba el lugar del incidente. Las marcas en la grava no mentían. Eran demasiado rectas, demasiado limpias. No había signos de un intento desesperado por frenar ni de una maniobra fallida. Aquello no parecía un accidente. Parecía una trayectoria dirigida. La investigación avanzó en silencio. Naomi habló con Jack, quien relató lo ocurrido desde el momento en que Ryder llegó a buscarlo. No añadió conjeturas. Se limitó a los hechos. La detective escuchó con atención, tomando nota mental de cada detalle. El comportamiento del perro, la reacción de Madison al regresar sola, la rapidez con la que había construido una explicación. El giro decisivo llegó de un lugar inesperado. Elena Cruz, la mujer que había trabajado durante años en la casa de los Pierce, apareció en la comisaría con un pequeño paquete en las manos. Elena no era una persona acostumbrada a los conflictos. Había visto muchas cosas a lo largo del tiempo, pero siempre había preferido callar. Aquella vez, algo la había empujado a actuar. Explicó que había encontrado unos papeles rotos en la basura, documentos que parecían planes médicos, pero que tenían fechas incorrectas y firmas que no coincidían con las reales. Al principio pensó que se trataba de un error, pero la sensación de falsedad no la abandonó. Guardó los fragmentos y pidió ayuda a una pariente que sabía revisar documentos oficiales. La conclusión fue clara. Eran falsificaciones. Elena también llevaba consigo un mensaje de voz. Lo había recibido por error, una grabación breve en la que Madison hablaba con una frialdad inquietante. Mencionaba que los papeles estarían listos cuando todo terminara. No había nombres, pero el contexto lo decía todo. Elena había dudado antes de entregar esa prueba. Sabía que hacerlo la colocaba en una posición peligrosa, pero también sabía que callar la convertía en cómplice. Naomi escuchó la grabación en silencio. No mostró sorpresa, simplemente añadió aquella pieza al rompecabezas que ya se estaba formando con demasiada claridad. Cuando Logan despertó, el dolor fue lo primero que sintió. Un dolor profundo, extendido, que no distinguía entre las heridas antiguas y las nuevas. Abrió los ojos con dificultad y vio el techo blanco, las luces, las sombras. Ryder estaba allí, a su lado, inmóvil, vigilante. Aquella presencia le devolvió una parte de la calma que creía perdida. Naomi se acercó con cuidado. Habló despacio, explicándole quién era y por qué estaba allí. Le hizo pocas preguntas, directas. Logan no necesitó pensar demasiado. Su voz salió baja, pero firme. Dijo que no había sido un accidente. Dijo que el freno había sido retirado. Dijo que había sentido el empujón. Pronunció el nombre de Madison sin levantar el tono, sin rabia, como si ya no le quedaran fuerzas para el odio, solo para la verdad. Ryder se tensó de nuevo cuando Madison intentó acercarse más tarde. Aquella reacción, repetida, terminó de disipar cualquier duda. Naomi ordenó el arresto esa misma noche. Madison fue detenida en la casa, bajo la mirada silenciosa de los árboles que rodeaban la propiedad. Al principio mantuvo la calma. Cuando le mostraron los documentos y le hicieron escuchar la grabación, algo en su expresión se quebró. No gritó, no lloró, simplemente dejó de sostener la máscara. La sacaron esposada y el bosque, por primera vez en mucho tiempo, pareció observarlo todo sin niebla. Mientras Logan dormía bajo la vigilancia constante de Ryder, la verdad, que había estado a punto de caer con él al abismo, finalmente salió a la luz.
El amanecer que siguió al arresto no trajo alivio inmediato. No hubo esa sensación repentina de cierre que tantas veces prometen las historias bien ordenadas. Para Logan, el tiempo comenzó a moverse de otra manera, como si cada minuto tuviera que ser atravesado con cuidado. El hospital seguía siendo un espacio de luces constantes y sonidos contenidos, un lugar donde el cuerpo era observado, medido y corregido con precisión. La diferencia estaba en que, por primera vez desde la caída, el miedo no ocupaba todo el espacio. Lo trasladaron a un centro de rehabilitación para veteranos cuando su estado se estabilizó. El trayecto fue lento, deliberado, y Logan lo percibió con una mezcla de agotamiento y atención nueva. Ya no sentía la urgencia de defenderse de una amenaza inmediata, pero su cuerpo todavía reaccionaba como si el peligro pudiera regresar en cualquier momento. En ese nuevo lugar, las habitaciones eran menos frías, los pasillos más silenciosos, y el personal conocía el peso invisible que muchos de sus pacientes cargaban. Desde el primer día quedó claro que Ryder debía permanecer allí con él. La doctora Tessa Ward, responsable de su seguimiento, no necesitó demasiadas explicaciones. Observó cómo el ritmo cardíaco de Logan se calmaba cuando el perro estaba cerca, cómo su respiración se hacía más profunda, cómo su mirada dejaba de recorrer la habitación con alerta constante. Insistió en que la presencia de Ryder no era un capricho, sino una necesidad clínica. Aquello quedó registrado oficialmente, con sellos y firmas que daban a esa relación una legitimidad que antes les había sido negada. Las noches seguían siendo difíciles. El dolor aparecía sin avisar, y los recuerdos encontraban caminos inesperados para regresar. En esas horas, Ryder se mantenía junto a la cama, a veces de pie, a veces recostado, siempre atento. No intervenía, no buscaba consolar con gestos innecesarios. Simplemente estaba, y esa presencia, silenciosa y firme, era suficiente para que Logan recordara que no estaba solo, que alguien había elegido quedarse cuando todo parecía perdido. Mientras tanto, la historia comenzó a circular fuera de aquellas paredes. Primero fue un artículo en el periódico local, luego menciones en radios y sitios comunitarios. La narrativa era clara y sobria. Un veterano, una traición, una caída, una supervivencia improbable y un perro que había cambiado el desenlace. Logan no siguió las noticias con interés. Le incomodaba convertirse en un símbolo. Sin embargo, los mensajes comenzaron a llegar. Cartas de desconocidos, de otros veteranos, de personas que no pedían nada a cambio, solo querían decir que habían escuchado, que entendían, que estaban ahí. El juicio se celebró meses después, cuando Logan ya podía soportar sesiones largas, sin que el cuerpo se rindiera. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. No había gritos ni gestos teatrales, solo una tensión densa que se sentía en el aire. Logan entró en su silla de ruedas, con Ryder caminando a su lado, llevando un chaleco que lo identificaba oficialmente como perro de asistencia. Aquella imagen, simple y directa, decía más que cualquier discurso. Las pruebas se presentaron una tras otra, con la paciencia meticulosa de quienes no necesitan exagerar. Las marcas en el sendero, los documentos falsificados, la grabación de voz, los testimonios. Jack habló con la misma calma con la que había actuado el día del rescate. Elena Cruz declaró sin dramatismo, consciente del peso de su decisión. Cuando llegó el turno de Logan, habló poco. No buscó venganza ni compasión. Se limitó a decir lo que había ocurrido, con la voz serena de alguien que ya no tenía que convencer a nadie. Madison escuchó el veredicto de pie, con las manos inmóviles. El tribunal la declaró culpable de intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. La sentencia fue firme. No hubo aplausos ni celebraciones. El silencio que siguió fue pesado, definitivo. En una resolución separada, el juez reconoció oficialmente a Ryder como perro de servicio, estableciendo que su lugar estaba junto a Logan, sin posibilidad de objeción futura. Aquel detalle, aparentemente menor, fue para Logan uno de los momentos más significativos del proceso. Después del juicio, Logan no habló con la prensa. Regresó al centro de rehabilitación y poco a poco comenzó a planear el siguiente paso. No podía volver a la casa tal como estaba. El lugar había quedado marcado por demasiadas cosas. Con la ayuda de Jack y de personas que apenas conocía,
Empezó la construcción de un nuevo hogar en una parte abierta del terreno. No era una mansión ni pretendía serlo. Era una casa de madera, sencilla, con un porche amplio y una rampa que permitía moverse sin obstáculos. Cada tabla colocada parecía devolverle un poco de control sobre su vida. Jack supervisó gran parte del trabajo. Cuando Logan intentó pagarle, él se negó. Dijo que no se trataba de dinero, que había deudas que no se saldaban con cifras. Logan entendió. No insistió. Aceptó la ayuda con la misma seriedad con la que había aceptado la responsabilidad de seguir adelante. Con el tiempo comenzó a asistir a reuniones de apoyo para veteranos. Al principio se sentaba al fondo, escuchando más de lo que hablaba. Descubrió que muchos compartían una sensación similar a la suya, como si cada uno cargara su propio abismo interno. No ofrecía soluciones. A veces solo asentía. A veces dejaba que Ryder se acercara a quien más lo necesitaba. El perro parecía comprender cuándo hacerlo. Se sentaba cerca, apoyaba el peso del cuerpo, permanecía. Esa simple acción abría puertas que las palabras no podían. En una de esas reuniones apareció un niño llamado Nolan, acompañado de su madre, Grace. El niño observaba el entorno con cautela, como si todo pudiera ser demasiado. Ryder se acercó despacio, sin imponer su presencia. Se detuvo a una distancia prudente y esperó. Nolan extendió la mano con timidez, y cuando el perro no se apartó, el gesto se transformó en algo más firme. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero para Logan tuvo un significado profundo. Comprendió que su supervivencia no era un punto final, sino una posibilidad de conexión. Las tardes en la nueva casa eran tranquilas. El viento movía los campos cercanos, y el sonido llegaba al porche como un murmullo constante. Logan se sentaba allí al anochecer, con Ryder a sus pies, observando cómo el día se desvanecía sin prisa. Pensaba en todo lo que había perdido y en lo que, contra toda lógica, había conservado. La confianza había sido herida, el cuerpo había cambiado para siempre, pero algo esencial seguía intacto. A veces, al cerrar los ojos, regresaba mentalmente al borde del precipicio. Ya no lo hacía con miedo, sino con claridad. Sabía que había tormentas que no se podían detener y traiciones que no se podían borrar. Sabía también que nadie estaba obligado a levantarse solo después de una caída. Si alguien permanecía, si alguien elegía no irse, eso podía ser suficiente para empezar de nuevo. Ryder no entendía juicios ni sentencias. No comprendía papeles ni herencias. Solo sabía que Logan era suyo y que abandonarlo nunca había sido una opción. En esa lealtad simple y absoluta, Logan encontró algo que había creído perdido. No una promesa de felicidad constante, sino la certeza de que la vida, incluso después del abismo, todavía tenía trabajo por hacer. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte la continuación y nuevas historias. Mira los siguientes y otros videos. Wperedi еще больше сильных историй. Comparte este video con quienes ahora necesitan apoyo. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo.